volumétrico. ¿Qué significa isovolumétrico? Se mantiene el volumen. Entonces, no hay un cambio en el volumen ventricular hasta esta altura. Una vez que se vence la presión de la válvula aórtica, entonces sí se pierde el volumen. ¿Por qué? Porque está saliendo la sangre a través de la aorta. Entonces va a haber una disminución del volumen. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Nos perdimos? Ok. Después de que viene la eyección y se pierde el volumen, ahora vamos a tener la relajación isovolumétrica. Y aquí el volumen va a mantenerse bajo durante un tiempo. ¿Ok? Es exactamente el momento después de que las válvulas aórticas se cierran y entonces el corazón ni se llena ni se vacía. O sea, el ventrículo ni se llena ni se vacía. Simplemente está relajándose de forma isovolumétrica. Ahora, vamos a la diástole. La primera fase de la diástole es el llenado rápido ventricular. Se abre la válvula mitral y entonces, como hay muy poco volumen, los primeros segundos de llenado son llenado rápido. ¿Ok? Va a ser un llenado bastante rápido. Después de esos primeros segundos de llenado rápido, va a intentar llenarse de nuevo, pero ya no va a ir a la misma rapidez como antes. Va a ser bastante más lento. ¿Ok? Y después de eso vamos a tener la patada auricular. Hagan de cuenta que la patada auricular hace que el volumen de la aorta, vamos a intentar hacerlo más, que el volumen de la aorta aumente también. Es como una curvita, una patadita. ¿Okay? Más o menos así. Déjenme intentar. Carlos. Tienes las actividades de la mujer. Llenados rápido. Llenado rápido. Llenado lento. Y patada auricular. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿No los he hecho bolas todavía? ¿Sí? ¿En dónde? Escribe con arbolitos todo de una. Otra. Aquí estamos hablando de volúmenes del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque nos va a interesar el ventrículo izquierdo. La primera fase que habíamos dicho es la contracción isovolumétrica. Es cuando la fuerza del ventrículo está intentando vencer la resistencia de la válvula aórtica. Entonces es justo ese momento donde no cambia el volumen, pero sí aumenta la presión. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Por eso aquí el volumen está estático, está estable. La segunda fase es cuando esa fuerza vence la presión de la válvula. Entonces se empieza a vaciar el ventrículo. ¿Por qué? Porque hay una eyección. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen ventricular? Disminuye. Después de eso tenemos la relajación isovolumétrica. Es exactamente el momento en el que se cierra la válvula aórtica, pero no se ha abierto la mitral. Entonces, el volumen va a quedar estable, pero en relajación. ¿Okay? Y aquí terminamos con la sístole. La siguiente parte, ahora sí, es la diástole. Los primeros segundos de llenado, cuando se abre la válvula mitral, es un llenado rápido. ¿Por qué? Porque está vacío. Entonces es mucho más fácil llenar algo que está vacío que cuando está medio lleno. ¿Sí se entiende por qué no? ¿No? Porque hay menos resistencia. Va a haber menos resistencia. Una vez que ya ¿Pero el volumen de ella es el máximo o qué? No, aquí estamos llegando al máximo. Estamos intentando llegar al máximo. ¿Okay? Disculpen que no está alineado. La idea es que aquí terminamos llegando a la misma altura que esta. ¿Okay? Entonces, el llenado rápido son los primeros segundos, después es el llenado lento y finalmente es la contracción auricular que regresa el volumen del ventrículo izquierdo al volumen de la contracción isovolumétrica. Y así tenemos las presiones. Digo, el volumen del ventrículo. Ahora vamos con las presiones de las válvulas. ¿Okay? Vamos. Presiones valvulares. Vamos a iniciar primero con la válvula más obvia, que va a ser la válvula. ¿Cuál crees? La aórtica. La válvula aórtica. Justo en el momento en el que tenemos la contracción isovolumétrica, estamos diciendo de que va a haber un aumento de la presión y va a estar intentando vencer a la aórtica, ¿no? Entonces, al inicio, esa presión va a elevarse. En la contracción isovolumétrica va a haber una elevación. ¿Por qué? Porque están luchando para arriba.
Una vez que viene la eyección, literal, es como una curvita. ¿Sí? Llega a un punto al máximo y después de que llega al punto máximo, la presión disminuye. Una vez que la presión disminuye, la válvula aórtica se cierra. Vamos a tener aquí un, ¿cómo se llama? Cuando llegas a un punto y se dispara algo, un umbral. Un umbral, ¿ok? Va a llegar un umbral de presión. La contracción isovolumétrica tiene el objetivo de llegar a ese umbral y causar la eyección. Una vez que llega la eyección, baja la presión por debajo de ese umbral y entonces la válvula aórtica se cierra. ¿Okay? Y entonces lo siguiente que va a pasar es que la presión va a aumentar un poco. ¿Por qué creen que la presión aumenta un poco? Después de que se cierra la válvula aórtica. ¿Por qué va a aumentar? Por la presión que ahora tiene la sangre que está arriba. Exactamente. Como se cierra la válvula aórtica, hagan de cuenta que a la hora de cerrarse, la presión de la sangre que está retornando da un pequeño aumento, que es como una patadita. ¿Se los puede dibujar? Ahí va. Imagínense que esta es la válvula aórtica. ¿Ok? Cuando es la eyección, la sangre sale. Una vez que la presión baja por debajo del umbral, entonces ¿qué va a pasar con la válvula? Se cierra. Y eso va a hacer que la sangre que había salido regrese. Ese regreso es lo que va a aumentar la presión de la válvula aórtica. Aquí se va a hacer como una mini M, ¿ok? Va a disminuir y después aumenta un poquito, cosita de nada. Y después de eso, otra vez, la presión va a venir otra vez. Y durante toda esta fase, la válvula aórtica va a disminuir su presión. ¿Okay? De hecho, no sube tanto, de hecho es más o menos. Es diferente para todas las válvulas, ¿no? ¿Vale? Es diferente para todas las válvulas. Es diferente para todas las válvulas. Vamos ahora a ver a la válvula. Pero a la pulmonaria, ¿no? Pulmonaria aórtica, esa tiene, ¿no? Sí, la pulmonar y la aórtica es muy similar. Vamos a ver ahora con la válvula mitral. Esa es aórtica. Sí, es la aórtica. Esta es la aórtica, ¿ok? Entonces con la mitral. Vamos a dibujarlo más así. Así, para que no nos confundamos, ¿ok? Esas son las presiones de la válvula aórtica. Ahora, vamos con la presión de la válvula mitral. ¿Qué va a pasar con la válvula mitral, chicos, durante todo este momento? ¿Qué pasa con la válvula mitral durante la contracción isovolumétrica? ¿Va a aumentar la presión o va a disminuir la presión? Va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque cuando está habiendo una contracción isovolumétrica, acuérdense que la presión va hacia todas las paredes del ventilador. Y una de esas paredes va a ser la válvula mitral cerrada. Entonces, durante la contracción isovolumétrica, la presión de la válvula mitral va a ser un poquito más elevada. Va a aumentarse tanto. ¿Ok? Después de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Durante la eyección, disminuye. ¿Por qué? Porque entonces la sangre se está yendo hacia la aorta y entonces la presión va a bajar. Después de que baja la presión durante la eyección, ¿qué va a pasar durante la relajación? Se mantiene estable. ¿Okay? Más o menos estable. Y una vez que la válvula mitral se abre, o sea, va a llegar a un punto, a un umbral, donde se va a abrir la válvula mitral y entonces la presión, ¿qué creen que va a hacer? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque está abierto. Disminuye. Y va a empezar a aumentar ya cuando inicia el siguiente ciclo. ¿Por qué no está puesto? Porque no es opuesto. No puede ser opuesto. No entendí. Ya entendí, ya lo Sí, o sea que es un poquito. O sea, es
Ya. Sí, mira. Haz de cuenta, cuando se abre el ventrículo va a disminuir la presión y va a volver a aumentar hasta el final del cierre. Es como una curva. ¿Ese es el ventrículo? Desde el llenado lento empieza a subir un poquito más. Ya me fui. Y una vez que llega al umbral, se cierra y entonces tenemos otra vez el ciclo cardio. Madre santa. Yo sé que ahorita que no he visto nada de cardio es un poquito de... Pero vamos a intentar ponerlo de una forma más práctica. ¿Ok? Imaginémonos. ¿Ah? Pues son las presiones la presión de la válvula aórtica va a ser muy similar a las presiones de las válvulas pulmonares. Las presiones de las válvulas mitrales va a ser muy similar a la presión de la válvula tricuspide. Entonces, no tiene mucho sentido que nos metamos con otra cosa. Entonces te dicen, ¿cómo se encuentra la presión aumentada sobre el tiro? ¿Qué dicen la contracción y se vuelve métrica? ¿Te van a decir aumentada o disminuida? ¿Cómo? Entonces te pregunta en un examen, ¿cómo se encuentra la presión durante la inyección? Donde dice elevada, ¿no? ¿La presión de qué? La presión de la válvula, ¿De qué válvula? de la aórtica. De la aórtica. Va a aumentar y después disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre va a empezar a salir y una vez que sale la sangre lo suficiente. Entonces la respuesta sería aumentada. Y disminuye. O O sea, es que este es un patrón de eyección, porque aumenta y disminuye. Pero no creo que te pregunten eso. Probablemente te van a preguntar cómo está la presión de la válvula aórtica o qué pasa con la presión de la válvula aórtica cuando hay una contracción isovolumétrica. ¿Qué pasa con la presión de la válvula aórtica cuando hay una relajación isovolumétrica? ¿Ok? Algo así va a ser. ¿Cómo? Para poder entender un electro primero tiene que entender. Entonces, miren, lo vamos a poner de otra manera. Vamos a tomar este dibujito, déjenme borrar algunos detalles para que sea un poco más sencillo de entender. Habíamos dicho que todo en el sistema cardiovascular va a estar funcionando en base a ¿qué? A presiones. Las presiones más bajas suelen ser las presiones que manejamos a estas alturas, en el corazón derecho. ¿Ok? Normalmente vamos de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Pongámosle que aquí van a haber unos 10 a 15 milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener de unos 6, más o menos, menos 2 milímetros de mercurio, de unos 8 a 4. Entonces, la sangre va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Una vez que queremos que esta sangre, de donde hay menos presión, se vaya hacia esta parte, tiene que haber una contracción que aumente la presión de esta cámara para que pueda mandarse la sangre hacia afuera del ventrículo derecho. ¿Sí vamos bien con eso o los confundimos? ¿No? Ok. El principio aquí, chicos, es el hecho de que de donde hay más presión, la sangre va a ir hacia donde hay menos presión. Hay dos formas en las que el cuerpo hace esto. Una es simple y sencillamente de forma natural. La aurícula derecha suele tener un poquito más de presión que el ventrículo derecho. Pero ¿cómo vamos a mandar la sangre del ventrículo derecho a los pulmones? Si este es uno de los lugares donde hay menos presión. Ahí es donde entra la contracción ventricular. La contracción ventricular aumenta la presión y lo va a mandar a los pulmones. ¿Okay? Una vez de los pulmones, hacia aquí se va a ir la sangre. Normalmente la presión del lado derecho, del lado izquierdo, es mucho más alta que la presión del lado derecho. ¿Por qué? Porque esto tiene que ir a la circulación sistémica y esto va a la circulación pulmonar. Entonces, la circulación sistémica normalmente, aquí vamos a tener una presión más o menos de 60 a 80 milímetros de mercurio. Y aquí ya vamos a estar manejando presiones de 100 a 120. ¿Ok? Entonces, la sangre va a pasar de aquí a través del llenado. Esto es muy dinámico y de hecho,
lo que les quería poner aquí era ese dinamismo. Lo que quería representar aquí. Vamos a tomar el ejemplo de los volúmenes ventriculares. ¿En qué parte creen ustedes que va a tener más presión el ventrículo izquierdo? ¿Durante la sístole o durante la diástole? ¿En qué fase creen que va a haber más presión en el ventrículo izquierdo? ¿Durante la sístole o durante la diástole? Durante la sístole. ¿Por qué? Porque hay una contracción. ¿Ok? Sin embargo, conforme va aumentando el volumen, también van a aumentar las presiones. ¿Ok? Vamos a tener aquí dos factores que tenemos que entender. Y aquí entra en el juego, aquí ya es cambio de carga. Hay 5 conceptos que tenemos que aprender de acá. 5, y nunca se olviden de ellos. Uno de ellos se conoce como la precarga. El otro se llama poscarga. Y el último se conoce como contractilidad. La precarga. Mala idea tenerlos después del examen, lo siento fritos. Lo siento muy fritos. Vámonos al parque. Precarga, poscarga, ¿y qué? Contractividad. Contractilidad. La precarga, chicos, es el volumen o el estiramiento que va a tener el ventrículo izquierdo. ¿Qué tanto se estira el músculo? Va a determinar qué tanto se contrae. A esto se le conoce como la ley de Starling. Ley de Starling. Quiere decir que a mayor elongación del músculo, más fuerte va a ser la contracción. ¿Okay? A mayor elongación del músculo, mayor va a ser la contracción. Es un principio que tienen que memorizar, la ley de Starling. A mayor elongación va a ser mayor la contracción. ¿De qué depende esta elongación, chicos? Va a depender del volumen que tenemos. Imagínense, tengo un globo. ¿De qué va a depender qué tanto se estira el globo? Del volumen de aire que meto dentro del globo. Entonces, ¿de qué va a depender la precarga? Va a depender del volumen. La poscarga. La poscarga es la fuerza contra la que tiene que ejercer el ventrículo. O sea, la resistencia que tiene que vencer. Esa es la palabra clave. La poscarga es la resistencia. Resistencia a vencer. Y la contractilidad es una propiedad que tienen las células cardíacas. La contractilidad es qué tanto se contrae el músculo. Como su nombre lo dice, la velocidad de contracción del músculo. ¿Cuáles son las cosas que pueden modificar la contractilidad del músculo cardíaco? ¿Qué hace la digoxina? Calcio. El aumento de calcio hace que aumente la contractilidad. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede hacer que aumente la contractilidad? El sistema simpático a través de las catecolaminas. El sistema nervioso autónomo simpático también aumenta la contractilidad. ¿Qué otra cosa va? Ahora, ¿qué cosas pueden disminuir la contractilidad? La disminución de calcio y el sistema nervioso simpático. Pero no hay pierde. No hay pierde, no hay pierde. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Ya los perdí? Otra vez. Otra vez. Una reiniciación. Tenemos 3 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos estudiando el ciclo cardíaco. 3 determinantes del ciclo cardíaco, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Con qué nos referimos a la precarga? Es qué tanto se estira el músculo cardíaco. Es decir, si yo tengo un globo, es qué tanto se estira el globo. ¿Ok? A través de las leyes también sabemos que a mayor elongación, mayor va a ser la contracción. La poscarga es la resistencia que hace el resto de los vasos sanguíneos, las presiones contra las que tiene que actuar la contracción ventricular. ¿Okay? Normalmente aquí hablamos de la presión arterial. Y finalmente la contractilidad es qué tanto va a contraerse la propiedad del músculo per se para contraerse.
Y va a depender del calcio y del sistema nervioso autónomo. Vamos ahora a correlacionar esto para que sea un poco más explicativo. ¿Qué de aquí creen que va a ser la precarga, chicos? ¿Cuál de estos valores creen que va a ser la precarga? ¿Cuál de estas tres líneas? Esta línea es... Exactamente. Cuando hablamos de precarga vamos a estar hablando del volumen ventricular. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la resistencia, lo más cercano que vamos a tener a la resistencia va a ser esto, se expresa aquí. Pero la resistencia tiene diferentes variables que la van a estar afectando. La poscarga es la presión, ¿no? La poscarga es la presión. Ahora, ¿Resistencia de serie la de que tienen que hacer para las válvulas? sí. Miren, aquí vamos a meternos con un poquito de física. Estudiaron medicina y si querían salir de física, lo siento. Cuando hablamos de la poscarga, hablamos de la resistencia. Y cuando hablamos de la resistencia, vamos a hablar de algunas fórmulas que tenemos que conocer. ¿Se acuerdan cuando ustedes llevaron en preparatoria la ley de Ohm? Ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué es lo que dice la ley de Ohm? Ah, ¿se acuerdan? Volumen I, V, I, E. Resistencia. Corriente y tensión. Cuando hablamos de resistencia, vamos a hablar acerca de dos formas en las que puede haber resistencia. Cuando nosotros ponemos un circuito en serie o cuando nosotros ponemos un circuito en paralelo. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos un circuito en serie, va a haber mayor resistencia, porque entonces va a tener que estar pasando a través de cada uno de los componentes. En cambio, cuando ponemos el circuito en paralelo, la resistencia va a ser menor, porque va a estar pasando a través de cada uno de los circuitos, pero en paralelo. No tiene que ser secuencial. ¿Sí? Ok, vamos a hacerlo de otra forma. Imagínense que yo tengo una corriente. Y para poder pasar esa corriente, yo tengo tres tubos. Y yo elijo poner los tres tubos de esta forma. Los elijo poner uno tras de otro. Y la fuerza necesaria para que pase la sangre desde el tubo A al tubo C va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la resistencia de los tres tubos seguidos. En cambio, ¿qué creen que va a pasar si pongo los tres tubos en paralelo? ¿La resistencia va a aumentar o disminuye? Disminuye, porque puede pasar a través de cada uno de ellos. ¿Ok? Es el principio de la ley de Ohm. En el cuerpo, ¿cómo creen que está nuestro cuerpo diseñado? Tenemos la resistencia en paralelo o la tenemos de forma continua. En paralelo. Nosotros tenemos la resistencia de nuestro cuerpo en paralelo. Y para esto vamos a usar una fórmula. Qué bonito. La resistencia es igual. La resistencia es igual a la presión la diferencia entre la presión. ¿Se acuerdan cómo se pone la diferencia en fórmulas matemáticas? Delta. Entonces, la resistencia es igual a la diferencia de la presión sobre el volumen. El volumen, de hecho, lo vamos a representar como una Q. ¿Ok? P es igual a presión y Q es igual a volumen o a flujo. Diferencia. La diferencia de la presión sobre el flujo que hay. Traducido al cuerpo humano, ¿cuáles van a ser las variables que van a estar interactuando aquí? Q es el volumen, el flujo. Ok, traducido al cuerpo humano, ¿cuál va a ser el flujo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? ¿O cómo es determinado el flujo? El flujo que tenemos en nuestro sistema circulatorio va a estar determinado por cuánta sangre va a estar saliendo del corazón. ¿Cómo se le conoce a eso? Se le conoce como gasto cardíaco. ¿Ok? Gasto cardíaco. ¿Cuál es la
fórmula de gasto cardíaco? ¿Alguien se la sabe? La fórmula de gasto cardíaco es igual a la fracción de eyección o al volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre que sale del corazón. Entonces, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Eso nos va a decir cuánta sangre está saliendo del corazón por cada minuto. ¿Okay? ¿Tiempo fuera? Horas al instante. Ya. Ok, entonces el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Esto nos va a decir cuánta sangre está saliendo. Y esto va a equivaler más o menos a nuestro. ¿Okay? Una última, ¿ok? Una última. Para que nuestros músculos cardíacos estén contrayéndose, necesitan dos cosas principalmente. ¿Necesitan qué? Necesitan oxígeno y necesitan... Para que un músculo se contraiga, necesita oxígeno y necesita glucosa. Necesita energía, necesita ATP, ¿no? Todo era calcio en el examen. Esto sí es importante, chicos, y esto les va a servir para cuando lleven cardiología, porque tiene mucha lógica. La contractilidad va a estar muy relacionada con algo que se conoce como la demanda de oxígeno. La contractilidad de su músculo cardíaco va a depender de su demanda de oxígeno o va a estar relacionado con la demanda de oxígeno. Entre más se contrae un músculo, es lógico, va a necesitar más oxígeno. ¿Okay? Aquí vamos a poner que la demanda de oxígeno va a depender de la tensión de la pared. Tensión de la pared. Tension of the wall. ¿A qué me refiero con la tensión de la pared? ¿Qué tanta presión estamos ejerciendo sobre la pared del ventrículo izquierdo? Simple y sencillamente, ¿qué tanta fuerza está ejerciendo? ¿Qué tanto se tiene que contar? La tensión es qué tanto estás ejerciendo sobre la pared. Entre más volumen haya, ahorita vamos a ver la fórmula. La tensión de la pared es equivalente a la presión por el radio. Por el radio del ventrículo. La presión ventricular por el radio ventricular. ¿A qué me refiero con esto? Es equivalente a qué tanto se ha extendido el ventrículo por la cantidad de presión que tiene la pared. ¿Cómo me dices el radio? Simple y sencillamente lo único mides qué tanto se extiende el ventrículo. ¿Sí? La presión ventricular la puedes medir a través de los volúmenes. Tienes Exacto. Ahora, eso es la tensión de la pared, pero también hay otra variable que es el estrés de la pared. La tensión es qué tanta fuerza necesita realizar y el estrés es qué tanto oxígeno necesita utilizar. ¿Okay? Uno es el esfuerzo y otro es el oxígeno ejercido. El estrés de la pared es equivalente a la presión por el radio sobre 2 veces el grosor de la pared. Espérese ya. Es que ni deja ver. ¿Presión por qué? El estrés de la pared es equivalente a la presión por el radio sobre el grosor de la pared. ¿Sobre el grosor de qué? La pared. Si mandas sus fórmulas en un PDF, pero no por el radio. El estrés de la pared es
es equivalente a la presión de la pared por el radio sobre 2 veces el grosor. O sea, la tensión sobre dos. Binomio cuadrado perfecto que doble producto del primero por el segundo más el triple. La primera fórmula es la tensión. La segunda es estrés. Estrés. Presión por qué? Por radio. Presión por radio. Por radio nos ponemos Ay, fue justo cuando iba a tomar. Exacto. Qué bueno que lo dices. Vamos con eso. Luego, No, y también todas las ecuaciones termodinámicas que producen hipertrofia. ¿qué el tiempo fuera? Ya casi se acabe la clase. A ver, ¿quién quiere el tiempo fuera? Alza la mano. ¿Quién no quiere tiempo fuera? No, pues ahora el tiempo fuera, chicos. Tomen ese de 10 minutos. Tengo sueño. No te tardes. Solo creo que vas a... ¿Le pasa el papelito? Bla, 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 La neta, Matías, hubiera estado más chido el examen a las 7. Inventó el laboratorio después del examen. Sí, vamos a hacer eso. Ahora sí, bien. Miras mi mano del papelito. Hace va a estar De que yo... el borrador. Es una M. Yo se voy a necesitar el borrador. Pero tiene que ser el significado. Tiene un buen significado. Lo pensé. Pero no me sale. Sí, pero por ahí se ve A ver. Ay, qué feo. Te molesto yo. Pero ahí es que yo te digo, luego lo veo. Igual, o sea, mira, Tengo acá